buenos días, bendiciones. El Señor continúe guiándonos, guardándonos. El Señor siga dándonos lo que no merecemos. Dios siempre nos da lo que no merecemos y no nos da lo que merecemos. Dios es fiel, misericordioso. Qué bueno que hoy tenemos esta nueva oportunidad de vivir este nuevo día. Ha terminado una noche tranquila, por lo menos para nosotros. Tenemos que darle gracias a Dios. Espero que usted está ya al frente del televisor, del computador, del teléfono, igualmente tenga mucha bendición. Bueno, hermanos, qué bueno que tenemos de nuevo la oportunidad de estar congregados. Voy a invitarlos para que abramos la palabra en el libro de Deuteronomios, capítulo 27. Deuteronomios, capítulo 27, versículos 9 y 10. Les insisto en que tengamos la palabra escrita. Está bien el celular, tenerla adicional por si en algún momento que estemos por ahí lo podamos utilizar, pero mientras estemos en la casa, tengamos siempre la palabra escrita, donde podamos rayarla, ir de un lado a otro fácilmente e ir memorizando textos, versículos, pasajes, palabras que se vuelven tema en nuestras vidas y demás. Ahorita vamos a leer entonces Deuteronomio, capítulo 27, versículos 9 y 10, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hoy podíamos apropiarnos, tomar esta palabra para nosotros, y de alguna manera la palabra de Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por lo tanto la palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos, y podríamos decir que todos estos hombres que escribieron la palabra, ¿sí?, dicen hoy a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ha escogido la iglesia como su cuerpo y donde Él es la cabeza, y nos manda a decir lo mismo: estemos en silencio, escuchemos la voz de nuestro Dios y cumplamos con los mandamientos y los estatutos que Dios a usted y yo también nos ha ordenado. Por eso el tema que traigo para la iglesia en este día es: Dios y su palabra son inseparables. Dios y su palabra son inseparables o indivisibles. Dios no se puede separar de la palabra. Vamos a estar tratando de dar este tema porque es muy probable que la humanidad ahora esté buscando a Dios por un lado, pero la palabra esté por otro, y no podemos. Vamos a ver el tema, vamos a estar tratando de entender mejor esto, porque Dios continúa hablando hoy a toda la humanidad. Ayer habló a Israel a través de este texto, hoy habla a la iglesia a través de su palabra, siempre mostrándonos el propósito que tiene con cada uno de nosotros. O sea, a nosotros cada día nos va quedando claro la manera que Dios nos va hablando, y el Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser nos da testimonio y nos dice si lo que hicimos estuvo bueno o estuvo mal, porque Dios está ahí siempre guiándonos. En este texto nos invita
a entrar en su silencio. Igualmente nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, cuando enseñaba a los discípulos en la oración, también les recomendó que entraran en su aposento y que cerraran la puerta, oraran al Padre que está en lo secreto, y allí en el silencio nos sigue diciendo: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos de la palabra, guárdalas en tu corazón, y para que puedas cumplir con mis mandamientos, con mis estatutos que yo te ordeno hoy. Dios nos sigue repitiendo la palabra porque la palabra sigue siendo viva y eficaz por siempre. La palabra de Dios y sus estatutos para el hombre, para toda la humanidad, desde siempre es de obligatorio cumplimiento. Ahí acabamos de leer lo que dice: y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. La palabra de Dios no está dada por si nos parece, por si nos gusta, por si se acomoda a mi momento que estoy viviendo, a nuestro momento. No, la palabra de Dios es de obligatorio cumplimiento. Pero usted y yo, en nuestro diario vivir, podemos observar si esto que Dios nos dice se está cumpliendo o no en cada uno de nosotros, en la humanidad, en la sociedad en la cual hoy vivimos. ¿Será que sí? ¿Será que esta palabra se está cumpliendo en nosotros? ¿Será que está cumpliéndose en nuestra familia, en nuestra congregación, en la iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país? ¿Será que la palabra de Dios se está cumpliendo como Él nos la ordenó hace muchísimos años? Más adelante volveré a retomar el tema, porque ahorita el tema de la palabra de Dios como semilla, que la compartía antes, allí la concluía con una pregunta: ¿cuánto significa Dios para ti? Quiero que recuerden esa pregunta, y si de verdad en aquel hace unos 20 días que la compartí, si de pronto reflexionaste con esto y pudiste cuantificar, valorar cuánto significa Dios para ti, era la pregunta que hacíamos. Y como sugerencia les traía como respuesta otra pregunta, y esa otra pregunta es: ¿cuánto significa la palabra de Dios para ti? Y ahí podemos contestar cuánto significa Dios para nosotros. ¿Cuánto significa Dios para nosotros? Es cuánto significa la palabra de Dios para nosotros. ¿Sí? Porque no es posible que nosotros le demos un valor a Dios y otro valor a la palabra. ¿Cuánto significa Dios para ti? La respuesta está en cuánto significa la palabra de Dios para ti. Si la palabra de Dios tiene una alta importancia para ti, entonces igualmente también la tendrá Dios. Si la palabra de Dios tiene poca importancia para ti, también Dios tendrá poca importancia para ti. Porque es imposible conocer y agradar a Dios con la Biblia cerrada. Imposible. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo le vamos a agradar? ¿Cómo le vamos a obedecer si permanecemos con la Biblia cerrada? Si no la leemos, si no la estudiamos, si no reflexionamos para saber qué es lo que Dios nos está diciendo acá, qué es lo que nos está pidiendo que hagamos y qué es lo que nos está exigiendo que no hagamos. Además, recordemos también lo que dice Juan 15:7. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí. Entonces, mis hermanos, que habla de permanecer. Dice el Señor Jesucristo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permanecéis en mí, puedes pedir todo lo que queráis y os será hecho. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo y está en la palabra,
depende de nosotros que creamos o no creamos. ¿Quiere esto decir que no solamente es hacer una oración para aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? No es tan sencillo. ¿Quiere esto decir que también se requiere de que permanezcamos todo el tiempo viviendo una vida que agrade a Dios con nuestra obediencia a su palabra, a su ley, a sus estatutos, a sus mandamientos y demás? Es obediencia a la palabra, obediencia a lo que el Señor nos dice. Decíamos en Deuteronomio que es una orden de obedecer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sigue siendo tan difícil que todos los hombres y mujeres obedezcan a Dios, obedezcamos a Dios y su palabra? Porque inicialmente hablábamos, si nosotros miramos en lo cotidiano, sí vemos que nosotros primeramente estamos cumpliendo la palabra de Dios, lo que Él nos dice, lo que Él nos ordenó que hiciéramos y lo que nos ordenó que no hiciéramos. O sea, si nosotros estamos viendo en nuestro diario vivir que la gente, que la sociedad, que las ciudades y el mundo están alineados con lo que la palabra dice, a la verdad que muy poco. Y eso tiene una consecuencia y eso tiene un porqué. No estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Es una ordenanza, pero no estamos cumpliendo la palabra de Dios. Y usted y yo, y queriendo encontrar unas respuestas a esto, usted y yo hemos estudiado en Mateo 13 la parábola del sembrador. Hemos visto que el sembrador salió a sembrar y al regar su semilla dice que cayó en 4 clases de terreno, pero que de esas 4 clases de terreno donde fue sembrada la semilla, solo un terreno dio fruto, solo uno. Entonces deberíamos de pensar, ¿por qué no fueron 3 los terrenos productivos y uno el improductivo? ¿Por qué son más los terrenos improductivos según esta parábola? Deberíamos de preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil agradar, obedecer y exaltar a Dios en obediencia? Busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Estamos dispuestos de verdad. Estamos viviendo un nuevo tiempo raro. Quizás la humanidad nunca lo había vivido, pero estamos, hasta ahora el Señor nos ha ayudado, estamos que salimos de esta situación. Entonces, si hasta antes de la pandemia y a través de la pandemia ha sido difícil cumplir y ser ordenados en lo que Dios nos dice respecto a su palabra, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora en adelante? Aprovecho para decirles que nosotros en la congregación hemos venido realizando o cumpliendo más bien con las exigencias de la alcaldía de Medellín, que es quien está rigiendo ahora, y ya nos devolvieron de nuevo el protocolo ya corregido, que nos habían devuelto que no estaba completo, lo devolvimos y ya no lo regresaron aprobado. Entonces estamos preparando de cómo es que vamos a empezar pues a implementar todo el protocolo para ir abriendo con conocimiento, cumpliendo con todos los protocolos, pero hermanos, ya por la gracia del Señor estamos avanzando en esto. Pronto, con la ayuda de nuestro Dios, podremos estar también desde el lugar de la congregación compartiendo la palabra. Pero entonces, recordemos que cuando la palabra habla del sembrador, está hablando de nuestro Señor Jesucristo.
Y cuando habla de terrenos está hablando de usted y yo. Y cuando habla de la semilla está hablando de su palabra, del Evangelio, de las buenas nuevas. Y en ese orden es bueno tener claro que si el sembrador ya sembró en el mundo, si el sembrador ya sembró en ustedes, si el sembrador ya sembró en mí, o sea, nuestro Señor Jesucristo ya sembró en nosotros la buena semilla de la palabra, ¿por qué no somos más los que demos buenos y abundantes frutos, siendo obedientes a lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Pero fue el mismo Señor Jesucristo quien nos enseñó a través de esta parábola que son malos terrenos donde cae la semilla que no llega a dar fruto. Fue quien nos enseñó que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, y que también nos enseñó que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, vemos a través de las enseñanzas de toda la Biblia que no es fácil permanecer. Pero ¿por qué se nos vuelve tan difícil? O sea, ¿qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que nos impide que nosotros de verdad seamos más dóciles a obedecer a Dios y su palabra? Quiero que tratemos de entender a través de la misma palabra qué es lo que nos limita para ser más fructíferos. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde empezó el problema? ¿Dónde estamos parados nosotros? ¿Dónde podemos ayudar a la gente? ¿Cómo podemos compartir con la gente para que salgamos y de verdad agrademos más a nuestro amado Dios, a nuestro Creador, a nuestro Salvador? Para eso quiero ir a Génesis capítulo 1, a ver dónde está el problema nuestro. Pero Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí termina el versículo 1. Arranca el 2 diciendo: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Inicia el segundo versículo diciendo: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz de las aguas. Dice, entonces, cuando usted y yo leemos este par de textos, nos queda una impresión de que entre el versículo 1 y el versículo 2 pasó algo malo y no sabemos cuánto tiempo. Pero Dios, porque Dios no hace nada malo, Dios todo lo hace bueno y lo hace bueno conforme al propósito para lo cual lo está creando. Pero aquí está diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía. Nosotros oímos información científica de que descubrieron fósiles o que descubrieron cualquier cosa por allá con miles de años que superan los años de los cuales tenemos historia de la Biblia, 5.500, 6.000 años aproximadamente. Entonces, pero hablan de 10.000, 20.000, una cantidad de años. Entonces, hay preguntas, o sea, ¿qué pudo haber pasado entre el versículo 1 y el versículo 2 que nos narra la Biblia? Vamos a tratar de encontrar o de pegar algunos textos que nos ayuden a ir entendiendo un poquito más el tema. Vamos a mirar qué dice el profeta Isaías. Vámonos al profeta Isaías, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 17. Leemos la palabra de Dios de nuevo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque necesitamos y queremos entender. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones,
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Este texto, hermanos, es para seguirlo leyendo en casa, para seguir conectando con lo que estamos hablando, hermanos. Porque nos enseña Dios a través de este texto que Satanás fue lanzado del cielo y en esa caída desde el cielo trajo tinieblas y desorden sobre la tierra. Además dice en Apocalipsis que no se vino solo, sino que arrastró la tercera parte de los ángeles. Eso es lo que nos está contando este texto. Quiero que usted esté sumando ahí para que tratemos de encontrar respuestas a lo que estamos tratando de entender ahora. ¿Dónde empezó nuestras limitaciones de ser más fluidos con las cosas de Dios? Pero cuando Dios pensó en crearnos a nosotros, en Génesis 1, 26, 27, ya nos equipó con todo lo que necesitaríamos para vivir sobre esta tierra en adelante, sin faltarnos nada, aún teniendo en cuenta algún evento que pudo ocurrir entre Génesis 1.1 y 1.2, o antes o después. No tenemos excusa, hermanos. Cualquier evento que haya ocurrido entre Génesis 1 y 2, o antes o después, cualquier cosa que pudo haber ocurrido, no tenemos justificación, porque fuimos creados más adelante por el poder de Dios, conforme a su imagen y semejanza, y no somos productos de ninguna evolución. Somos hechura de Dios. Y es entre estos dos primeros versículos que encontramos que la tierra estaba desordenada, vacía y que había tinieblas. Entonces, Dios, que estaba en control de todo, entonces en el versículo 3 encontramos que Dios hizo la luz. Eso es lo que encontramos en el versículo 3. Y en el versículo 4 vio Dios que la luz era buena, muy buena, y dice que la separó de las tinieblas. Dios hizo la luz y la separó de las tinieblas. Entonces ahora en la tierra ya quedaron la luz y las tinieblas debidamente separados. Y nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, nos llama y nos dice, o nos da la autoridad, o nos imparte su luz, y dice que en adelante nosotros somos la luz del mundo para que ejerzamos autoridad sobre las tinieblas. Yo quiero, hermanos, que si le queda algo confuso, queda grabado y trate de coger los temas y los alinea para que vayamos encontrando el hilo de lo que estamos hablando. ¿Ves? En todo esto de las tinieblas, que de verdad la tierra apareció desordenada y vacía porque las tinieblas llegaron, entonces, pero ya nuestro Señor Jesucristo nos reitera con su Evangelio en Mateo, y dice que nosotros somos la luz para este mundo y que nosotros nos volvió autoridad sobre las tinieblas. Y esto es lo que haremos con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo.
Pero también nos debe llamar la atención el texto, o en estos textos, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero no dice que en el cielo había desorden. Porque si hubo desorden en el cielo, ya había salido de allí el desorden, según leíamos en Isaías capítulo 14. Ya en el cielo no había desorden. El desorden se trasladó a otro lugar. Entonces revisemos ahora qué pasó en Génesis capítulo 3, ¿sí? Porque en el huerto ocurrió lo que nunca debió de haber ocurrido. Dios le dio instrucciones claras, clarísimas a Adán respecto de lo que podía hacer y de lo único que no podía hacer. Pero vino Satanás hasta el huerto, eso nos lo dice la palabra, y dirigiéndose a Eva la hizo dudar acerca de la palabra que Dios le había impartido. Y le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva le respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero, y acá apareció un pero grandísimo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Dijo quién? Dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Si Dios dijo lo que debían y lo que no debían de hacer, eso era de obligatorio cumplimiento, hermanos. Y aquí Eva está colocando el oído, está abriéndole el oído a lo que Satanás está diciéndoles, y empezó a dudar respecto de la palabra de Dios. Fue Dios quien a través de su palabra le advirtió a Adán y a Eva que de ese fruto, que Eva ya sabía muy bien su ubicación, ella sabía dónde se encontraba, no podía comer de él, tampoco lo podía tocar para no morir. Eso fue lo que Dios les dijo. Leemos la palabra y vamos a encontrar claramente esto. Pero ahora revisemos lo que le dijo Satanás, versículo 4 y 5 del capítulo 3. Satanás dijo a la mujer: no moriréis. Está hablando Satanás: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, está hablando Satanás y está diciendo unas palabras contrarias a lo que Dios dijo, y la mujer está prestando su oído para escuchar. Entonces ahora veamos qué vio la mujer cuando se paró a considerar lo que Satanás le estaba diciendo. Versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya pasó del oído al corazón, empezó a codiciar, empezó a acariciar allí la sabiduría, la grandeza, empezó a codiciar algo que Dios no le había dado a Adán y a Eva. Ahora pasa al próximo paso. Después de contemplarlo y de desearlo, lo tomó del fruto, y dice que comió de él y dio también a su marido, el cual comió así como ella, haciendo todo lo contrario de lo que Dios les había advertido. Por lo tanto, cayeron en el terreno de la desobediencia, y por esta causa, dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, terminando así la dispensación de la inocencia de la raza humana
y pasando a un estado de conciencia donde ya se conocía el bien, el mal, el miedo, la desnudez, y también llegaron las justificaciones de que yo no fui, fue ella, de que yo tampoco fui, fue la otra. Entonces vino el juicio de Dios sobre cada uno. Y algo que podemos ver hasta acá fue que Dios no había dicho que el árbol no fuera bueno para comer. Dios no había dicho eso. Tampoco dijo que no era agradable a los ojos, ni tampoco dijo que no era codiciable para alcanzar la sabiduría. Dios había dado la orden tajante en Génesis 2, 16, 17 y había dicho claramente: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa fue la instrucción que Dios había dado, esa fue la palabra, esa fue la orden que Dios dejó, era un mandamiento para cumplirse. Pero aquí ya estamos viendo que Eva prestó su oído para escuchar lo que no debió haber escuchado y a contemplar lo que no debía desear. Hermanos, así empieza el pecado con nuestras vidas. Exactamente sigue siendo lo mismo. Porque luego de la desobediencia vino entonces el juicio sobre Satanás y la mujer. Dios le dice al hombre en el versículo 17: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Satanás habló la mujer, tomó decisión la mujer, y aquí dice en el versículo 17: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo no comerás de él, vino el juicio sobre Adán que usted y yo ya conocemos. Pero hasta acá la reflexión que nos queda hoy sobre estos textos es: entonces, ¿a quién estamos escuchando, hermanos? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién está escuchando la iglesia? ¿A quién está escuchando la sociedad? ¿A quién está escuchando el gobierno? ¿A quién estamos escuchando, hermanos? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Están escuchando la voz de Satanás? ¿O la sociedad está escuchando las distintas voces que hoy se levantan para que se haga lo que Dios ordenó que no debemos de hacer? Ya el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, ya el matrimonio puede ser entre dos mujeres o dos hombres. Mentiras, eso es una mentira del diablo, eso es otra mentira del diablo. Dios determinó que Él lo más conveniente era hacer un hombre y una mujer en su sabiduría, en su conocimiento. Él estableció la familia. El hombre y la mujer serán fructíferos y tendrán hijos. Y esa es la continuación de la raza humana. Dos hombres no pueden procrear, se salen de la palabra de Dios. La palabra de Dios es indivisible. La palabra de Dios es un hombre y una mujer para que sean fructíferos y sobre la tierra permanezca la raza humana. Pero finalmente desobedecieron a la sencilla demanda de Dios y optaron por la palabra que Satanás les dijo, y Adán prefirió escuchar la voz de Eva y no la de Dios. Entonces, hermanos, si al iniciar el tema les estaba sugiriendo que tratemos de buscar una respuesta, les estoy poniendo esto para que usted siga estudiando, ¿sí? Y tratemos de encontrar, hermano, si esto sea una respuesta, ¿sí? ¿Por qué la humanidad entera tenemos tantos problemas con el pecado? Pues porque el enemigo, Satanás y el hombre han logrado separar a la humanidad de la palabra de Dios. ¿Por qué no somos fructíferos? ¿Por qué la semilla cae y no da fruto? Porque nos separamos de la palabra de Dios. Queremos a Dios, pero no a su palabra. Queremos el milagro, pero no al Dios de los milagros. Y hemos cambiado la palabra de Dios por normas, filosofías,
conceptos, tradiciones, pensamientos, sueños personales. A mí me parece, yo creo así, y nos hemos, la humanidad se ha desviado, se ha perdido, porque el enemigo y los hombres han logrado separar a los hombres de la palabra de Dios, y si nos separamos de la palabra de Dios, dejamos de ser fructíferos. Pero en todo esto, por la gracia de Dios, por la sabiduría, por el conocimiento de Dios, Dios nos dio el libre albedrío. Y Dios nos sigue aceptando si obedecemos o no, hasta aquí. O sea, el problema es cuando partamos de esta tierra, hermanos. O sea, nuestra fe no nos puede fallar, no nos podemos perder. Debemos de permanecer. Si permanecéis en mí y mis palabras, ¿por qué necesitamos que esa palabra de Dios permanezca en nosotros? Porque es la que nos garantiza vida eterna. Porque Dios hoy, a pesar de que tengamos libre albedrío, nos sigue demandando obediencia total a su palabra para que no pequemos. Pero también es cierto que Dios continúa teniendo su manera de seguir hablándonos, de seguir hablando a la iglesia, a la humanidad, a través de su palabra, hermanos. O sea, no tenemos excusa. Finalmente, dice el Salmo 132, versículo 8. Me queda, hermano, como una aliciente, hermanos, para ustedes, para su vida. Dice el Salmo 132, versículo 2, dice: me postraré hacia tu santo templo, Señor, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque tú, Señor, has engrandecido tu nombre. ¿Y qué más dice? Y tu palabra. Léalo, hermano, léalo en su Biblia. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y, no sino tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hermanos, Dios y su palabra son indivisibles. Dios y su palabra van siempre juntas. Cuando separemos a Dios de su palabra, no habrá ni Dios ni palabra. ¿Por qué David diría esto? Porque Dios y su palabra son inseparables y están en el mismo nivel y no se pueden separar, son indivisibles. Como tampoco nuestro Señor Jesucristo se separa del Espíritu Santo y el Espíritu Santo del Padre. Son una Trinidad perfecta, divina. Obedezcamos pues a la palabra de Dios para que seamos fructíferos. Eso nos impide. ¿Por qué no somos fructíferos, hermanos? ¿Por qué tenemos tantas dificultades? ¿Por qué pesa tanto la pandemia del pecado? ¿Por qué no estamos siendo fructíferos? Porque nos hemos dejado apartar de la palabra, porque le paramos, ponemos oído atento a tantas cosas, a tantas filosofías, a tantos cuentos, a tantas visiones, a tantas cosas, hermano, y la gente se separa de la palabra. Por favor, seamos cuidadosos, guardemos silencio, entremos al secreto de Dios y allí en el silencio escuchemos lo que Dios nos dice y pongámoslo en nuestro corazón para que salgamos y caminemos conforme a su palabra. Si dejamos la palabra a un lado, seguiremos caminando, pero caminaremos en la oscuridad y sin dirección. El Salmo 119 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y el día nos describe la luz y la alianza que tenemos es siempre guiándonos en los estatutos, decretos, mandamientos, ley, palabra, evangelio,
que Dios dejó para nosotros. Te animo, hermano, hermana, iglesia, para que de verdad este tiempo que vamos a reempezar, hermanos, la palabra y Dios son indivisibles, hermanos. Y si no somos más fructíferos, hermanos, porque le estamos prestando oído y lo que le pasó a Eva. El hombre quiere ser igual o mejor que Dios. Al hombre le cuesta ahora adorar y glorificar a Dios. El hombre quiere que Dios esté, bueno, al punto que vamos y en el momento que estamos, pareciera que es Dios quien tiene que servir al hombre y no el hombre a Dios. Que el Señor nos guarde. Voy a invitarlos a que oremos, por favor, en este momento. Padre, gracias te damos, Señor. Dios, por favor, prospera tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Prospera tu palabra en nuestras vidas. Prospera tu palabra, Señor amado, en todo nuestro ser. Señor, de verdad, tú nos diste un cuerpo donde tenemos, Señor amado, un alma y vivimos, Señor amado, con tu espíritu. Dios, por favor, somos responsables de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Pero Dios, de verdad, muchas veces nos olvidamos de tu palabra, de lo que tú nos dices. Nos dices que nos preocupemos primero por encontrarte a ti, no por las añadiduras. Pero nos pasa lo contrario, vamos detrás de las añadiduras y no detrás de ti. Cuando tú nos dices que cuando te busquemos a ti, te encontremos a ti, tú sabrás qué cosas necesitamos. Señor, por favor, que hoy, Señor, calme, despertemos, nos avivemos. Señor, que ocurran milagros en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu, Señor amado, nos mueva, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, pero que tu palabra, Señor, sea teniendo una gran importancia, una alta importancia en nuestras vidas. Igual lo tendrás entonces tú, Señor. Te honramos a ti, honramos tu palabra, honramos tu Hijo, honramos tu Santo Espíritu. Honramos, Señor amado, tu fidelidad, tu gracia, tu amor, tu misericordia. Gracias, pues, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el accionar de tu Santo Espíritu, que la obra, la tarea de tu Santo Espíritu siga obrando, Señor, en todos y cada uno de nosotros para gloria tuya y bien nuestro y de todas nuestras familias. Amén, Señor. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Hasta la próxima.